A sus años, la incomparable Dolly Parton dejó al mundo sin aliento cuando apareció ante las cámaras con los ojos llorosos y la voz entrecortada. Por primera vez, rompió décadas de silencio y enfrentó los rumores que la habían perseguido durante toda su vida. Nadie estaba preparado para lo que diría. Detrás de su sonrisa luminosa y su imagen cuidadosamente construida, se escondían secretos guardados con recelo, amistades que despertaron sospechas y una historia de amor tejida entre sombras y promesas silenciosas. En aquella declaración conmovedora, Dolly no solo confirmó lo que durante años muchos habían intuido, sino que lo hizo con una honestidad que desarmó a todos. Su matrimonio, casi invisible ante el ojo público, dejó de ser un misterio. Habló de vínculos profundos que muchos malinterpretaron, de decisiones difíciles tomadas lejos del escenario y de una presión constante por mantener intacta una figura que representaba mucho más que música. Pero hay una verdad que ahora emerge con fuerza. Todo gesto pasado, cada frase pronunciada hace décadas, adquiere un nuevo significado. En este video vamos a revelarte los detalles que siempre estuvieron ahí, pero que hasta hoy nadie se atrevía a mirar con atención. Vamos a acompañarte por los rincones menos iluminados de una vida que ha sido adorada, aplaudida, pero rara vez comprendida en su totalidad. Si te interesan las historias contadas con sensibilidad y profundidad, este es tu lugar. Suscríbete, deja tu me gusta, y si puedes apóyanos con un súper gracias. Pero incluso si no es posible ahora, basta con que comentes lo que más te impactó, porque tu participación es el alma de esta comunidad. Quédate hasta el final, porque la última confesión de Dolly podría cambiar para siempre tu manera de entender quién es realmente esta leyenda viva. Nació el 19 de enero de 1946 en el corazón de las grandes montañas humeantes, en una cabaña de una sola habitación, sin electricidad ni agua corriente. Era un entorno marcado por la pobreza, sí, pero también por una profunda riqueza emocional. Dolly Rebecca Parton, hija de Robert Lee y Avie Lee, fue la cuarta de 12 hermanos. Desde muy pequeña supo lo que significaba la lucha diaria, pero también el valor de la unidad, la fe y la imaginación. Su padre, analfabeto pero trabajador incansable, jamás dejó que sus hijos pasaran hambre. Su madre, mujer devota, cálida y creativa, le regaló las primeras canciones, cantadas junto a la estufa, mientras afuera rugía el viento del monte. Dolly descubrió la música como un refugio, una promesa de un mundo más amplio. Cantaba en la iglesia, emocionaba a todos con su voz clara y potente. A los 7 años, con una guitarra casera entre las manos, comenzó a escribir sus primeras canciones. Su tío Bill, testigo del brillo en sus ojos, le regaló una guitarra real. Fue el primer paso hacia un destino extraordinario. Lo que vino después es historia, pero lo que te contaremos hoy es lo que nunca se dijo. Desde muy joven, la vida de Dolly Parton estuvo marcada por una chispa distinta, algo que ni la pobreza ni el aislamiento de las montañas podían apagar. Fue su tío Bill Owens quien primero reconoció ese fuego en su voz y la impulsó a presentarse en programas de radio locales. A los 10 años, ya era una pequeña celebridad en su región. Pero lo que para muchos sería solo un pasatiempo infantil, para Dolly fue el inicio de una carrera que pronto cruzaría fronteras. Su voz, cargada de alma y verdad, comenzó a viajar más allá de Tennessee, conquistando estaciones de radio y auditorios comunitarios. A los 13, grabó su primer sencillo y apareció en televisión en Knoxville. Ese momento cambió su vida. Entendió que su talento era la llave para escapar de la pobreza, aunque nunca renegó de sus raíces. A pesar de las luces, los escenarios y los aplausos, siempre volvía a casa. Ayudaba en el campo y mantenía los pies en esa tierra humilde donde nació. Pero si su carrera fue una sinfonía de éxitos, su vida amorosa fue, y sigue siendo, un enigma que fascina a millones. Porque mientras Dolly brillaba frente a las cámaras, su corazón elegía el silencio, la privacidad y el misterio. Su matrimonio con Carl Thomas Dean, los rumores de romances secretos y la profunda cercanía con su amiga de toda la vida, Judy Ogle, han alimentado incontables teorías. Detrás del personaje exuberante, hay una mujer que ha sabido proteger lo más íntimo de su vida de las interpretaciones ajenas. Dolly conoció a Carl en 1964, el primer día que llegó a Nashville. Fue afuera de una lavandería.
Ella tenía apenas 18 años, él 21. Mientras Dolly soñaba con escenarios, Carl era un hombre sencillo, dueño de una empresa de asfaltado, completamente ajeno al mundo del espectáculo. Estaba sentado en su camioneta cuando la vio pasar, y con una sonrisa tímida y un comentario juguetón, inició la historia de amor más inesperada de la industria musical. Menos de 2 años después, se casaron en una ceremonia íntima en Georgia, solo con la madre de Dolly, como testigo. Desde el principio, Carl dejó claro que no quería ser parte del circo mediático. Odiaba las cámaras, evitaba los eventos públicos y prefería mantenerse lejos del ruido de la fama. Mientras Dolly se convertía en un ícono, Carl se mantenía en la sombra. Nunca posaron juntos en una alfombra roja, jamás concedieron entrevistas como pareja, y así nació el mito. ¿Existía realmente ese esposo del que tanto hablaba Dolly? Algunos decían que era un invento, una fachada cuidadosamente construida. Pero Dolly, con su característica franqueza, siempre sostuvo que Carl era su compañero, su roca silenciosa. Explicó que él prefería amar en la intimidad, sin tener que demostrarle al mundo nada, y que eso, lejos de debilitar su relación, la hacía más fuerte. En las pocas ocasiones en que Dolly ha hablado de él, lo ha hecho con ternura y humor. Contó que Carl es el único hombre que la ha hecho sentir verdaderamente amada, sin necesidad de demostrarlo. Compartían bromas, apodos, y según ella, aún después de décadas juntos, mantenían viva la chispa del romance. Pero la ausencia prolongada de Carl de la vida pública alimentó teorías aún más audaces. Algunos aseguraban que vivían separados desde hacía años, otros que su matrimonio era un pacto de conveniencia. Y luego estaba Judy Ogle, la eterna sombra luminosa en la vida de Dolly. Su amiga, su confidente, su mano derecha, siempre estaba allí, en los camerinos, en los viajes, en las celebraciones familiares. La complicidad entre ambas era tan profunda que muchos comenzaron a preguntarse si su vínculo era algo más que amistad. Dolly nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó. Siempre habló del amor en todas sus formas, defendiendo que no todo debe ser etiquetado ni comprendido bajo los estándares tradicionales. Para ella, lo que tenía con Judy era sagrado: lealtad, confianza y décadas de vida compartida. Cuando le preguntaban, respondía con la calma de quien ya no tiene que demostrarle nada a nadie. La gente puede pensar lo que quiera, decía. El mundo vive de apariencias, yo no. Y así, como en una canción que no necesita coro para emocionar, Dolly ha seguido su camino, amando a su manera, protegiendo su verdad, porque al final, la historia más poderosa no siempre es la que se grita desde un escenario, sino la que se guarda en el corazón. Dolly Parton jamás fue una mujer de muchas explicaciones. Su vida privada siempre estuvo envuelta en un halo de misterio, cuidadosamente tejido por ella misma. Uno de los aspectos que más intriga ha generado a lo largo de los años ha sido su relación con Carl Dean, su esposo invisible, y el hecho de que nunca tuvieran hijos. Al principio, Dolly decía que simplemente estaban esperando el momento adecuado. Después, surgieron versiones que hablaban de problemas de salud que dificultaron su maternidad. Más adelante, ella misma reconoció que fue una elección dura, pero necesaria para mantener el foco en su carrera artística. Y sin embargo, en cada palabra que dedicaba a este tema, se percibía una ternura especial. Dolly siempre expresó con dulzura su anhelo de ser madre, y encontró en sus sobrinos, ahijados y en los miles de niños beneficiados por su fundación literaria una manera simbólica de cumplir ese sueño. Dios me dio muchos hijos, llegó a decir, pero no nacieron de mi vientre, sino de mi corazón. Con el tiempo, el matrimonio Parton-Dean se convirtió en una leyenda moderna. Carl seguía siendo un fantasma que nunca aparecía, y Dolly hablaba de él con una mezcla de amor genuino y secretos bien guardados. En 2016, cuando celebraron 50 años de casados, renovaron sus votos en una ceremonia íntima. Las imágenes fueron escasas y, una vez más, el público se quedó imaginando cómo sería esa unión tan enigmática. Pero había algo indiscutible. Dolly se mostraba feliz, plena y en paz con su decisión de mantener ese rincón de su vida lejos de las cámaras. Desde niña, Dolly supo lo que quería. Adolescente aún, le anunció a su familia que dejaría las montañas para perseguir su sueño en Nashville, la capital del country.
Con una guitarra en la mano y letras escritas a mano en cuadernos maltrechos, llegó a la ciudad con la ilusión intacta. Pero pronto descubrió que el mundo del espectáculo no tenía piedad con las jóvenes soñadoras. Se enfrentó al rechazo, a propuestas indecentes y a productores que intentaron moldearla según estándares que nada tenían que ver con su esencia. Pero Dolly no se quebró. Cuando consiguió su primer contrato como compositora, su talento para transformar emociones complejas en versos sencillos no pasó desapercibido. Sus canciones comenzaron a ser interpretadas por los grandes artistas del momento, y esa puerta se convirtió en una autopista que la llevaría a convertirse en solista. El gran punto de inflexión llegó cuando fue invitada por Porter Wagoner, un consagrado artista del country, a unirse a su programa de televisión. La exposición fue inmensa, y juntos grabaron varios éxitos. Sin embargo, tras bambalinas, la relación era tensa. Porter, celoso del talento desbordante de Dolly, no quería que ella creciera fuera de su sombra. Cuando decidió independizarse, él reaccionó con furia, iniciando incluso una batalla legal por incumplimiento de contrato. Fue en medio de esa tormenta que nació una de las canciones más icónicas de su carrera, I Will Always Love You. Era su despedida elegante, su grito de libertad. Décadas más tarde, esa misma canción alcanzaría el estrellato mundial en la voz de Whitney Houston. Para entonces, Dolly ya había tomado una decisión irrebatible. Haría las cosas a su manera. En una industria dominada por hombres, donde las mujeres solían ser relegadas al papel de simples intérpretes, ella quiso ir más allá. Compuso, produjo, eligió los arreglos y manejó con visión cada aspecto de su imagen. Esa imagen tan peculiar, el cabello rubio exagerado, los atuendos brillantes, el maquillaje marcado y su humor chispeante, fue motivo de burla para muchos críticos. La llamaron caricatura, símbolo sexual kitsch, decoración de pastelería. Pero detrás de cada peluca y vestido resplandeciente se escondía una mujer con una mente afilada y estratégica, capaz de convertir cada crítica en un motor para su arte. Durante años, tuvo que soportar la devaluación constante de su trabajo. En entrevistas de los años 70 y 80, era habitual que le preguntaran más sobre su cuerpo que sobre su música. Respondía con gracia y paciencia, pero por dentro dolía. Aún así, jamás permitió que esas limitaciones la definieran. Con el paso del tiempo, forjó una de las carreras más sólidas y respetadas de la música estadounidense. Más de 100 millones de discos vendidos, cientos de canciones versionadas en todo el mundo y una presencia ininterrumpida en escenarios y radios durante más de 6 décadas. En los años 80, Dolly se aventuró en un terreno nuevo, el cine. Participó en películas como 9 to 5 y The Best Little Whorehouse in Texas, demostrando que su talento también brillaba en la actuación. Aunque recibió elogios, los estudios seguían viendo en ella una figura limitada al country y el humor. No le ofrecían papeles serios. Fue entonces cuando entendió que, si quería seguir expandiendo su arte, tendría que hacer sacrificios. Y como siempre, los hizo con la frente en alto, porque si algo ha definido la vida de Dolly Parton, no ha sido la fama, ni la fortuna, ni siquiera sus canciones inolvidables. Ha sido su capacidad para mantenerse fiel a sí misma, para decidir qué mostrar y qué reservarse, y para construir, nota tras nota, una leyenda que ni el tiempo ni las críticas han podido opacar. Mente brillante, voz inconfundible y corazón generoso, Dolly Parton fue mucho más que una estrella del country. Detrás del brillo de sus lentejuelas y de las ovaciones que llenaban cada auditorio, se escondía una mujer que libraba sus propias batallas. En los años 80, cuando parecía que lo tenía todo, Dolly atravesó una etapa oscura. Las giras interminables, las grabaciones, las obligaciones comerciales y una agenda imposible de sostener la llevaron al límite. La presión, el cansancio acumulado y la soledad la empujaron a un abismo emocional tan profundo que llegó a confesar que, en un instante de desesperación, consideró acabar con su vida. Detrás de la sonrisa siempre lista, había una mujer rota intentando sostener un imperio que amenazaba con derrumbarse. Aquella crisis también desató un problema de salud que cambiaría su vida. Tuvo que someterse a una histerectomía. El sueño de ser madre, siempre latente en su corazón, se desvanecía. Dolly lo había pospuesto por su carrera.
por esa pasión que la consumía por dentro, pero la herida de no tener hijos jamás sanó del todo. Aún así, como solo lo hacen las almas grandes, transformó ese dolor en amor. Fundó una organización dedicada a donar libros a niños de escasos recursos y se volcó en apoyar a jóvenes artistas. Era su forma de maternar al mundo. Pero no fueron solo las sombras personales las que marcaron su camino. Dolly, profundamente religiosa, siempre habló abiertamente de su fe. Pero no como un dogma inquebrantable, sino como una brújula que apuntaba hacia el amor, la inclusión y la empatía. Cuando se pronunció a favor de los derechos LGBTQIA+, del empoderamiento femenino y de la igualdad racial, muchos de sus seguidores más conservadores alzaron la voz contra ella. Sin embargo, Dolly no retrocedió. Respondió con firmeza y dulzura, afirmando que creía en un Dios que acoge y no juzga, que su fe no era excusa para odiar ni para excluir. Con esa valentía silenciosa, se convirtió en una referente de resistencia en tiempos difíciles. Desde los años 60, comprendió que su imagen también era un mensaje. Mientras otros artistas del country preferían una estética discreta, Dolly apostó por el exceso, por la fantasía y por una belleza sin complejos. Se inspiró en una prostituta de su pueblo natal, una mujer que la sociedad juzgaba, pero que ella veía como un ser libre y deslumbrante. Así nacieron sus icónicas pelucas rubias, el maquillaje exagerado y los vestidos brillantes. Muchos la criticaron, la acusaron de superficial, pero ella devolvía los golpes con humor e inteligencia. Cuando le decían que era falsa, respondía: «Tan falsa como mi sostén, pero tan verdadera como mi corazón». Aquella ironía se volvió parte de su sello. Aún así, durante años fue subestimada, ignorada por las listas de prestigio, vista más como un personaje pintoresco que como la estratega brillante y la compositora extraordinaria que realmente era. Dolly también desafió al establishment musical cuando decidió abrazar causas que no eran bien vistas en el tradicional mundo del country. Una de las mayores tormentas mediáticas la provocó al mostrar abiertamente su apoyo a la comunidad LGBTQIA+. A pesar de saber que podía perder parte de su público, declaró que el amor debía estar por encima de cualquier doctrina. Frente a quienes la acusaron de traicionar sus valores cristianos, respondió con serenidad: «Si ser cristiana significa odiar, entonces prefiero ser simplemente una buena persona». Esa frase, tan simple como poderosa, selló su compromiso con la inclusión y la empatía. Otro momento revelador llegó en 2020, en plena efervescencia de las protestas por el asesinato de George Floyd. Mientras muchas figuras del entretenimiento optaban por el silencio, Dolly alzó la voz. Apoyó abiertamente el movimiento Black Lives Matter y declaró que no entendía cómo alguien podía sentirse amenazado por la afirmación de que las vidas negras importan. Con la misma coherencia, decidió cambiar el nombre de una atracción en su parque temático, cuya denominación evocaba el pasado esclavista. Una vez más, Dolly mostró que detrás de su apariencia llamativa y de su risa contagiosa, existía una mujer profundamente comprometida con la justicia y el cambio social. Una artista que, lejos de seguir la corriente, se convirtió en faro para quienes buscan ser fieles a sí mismos en un mundo que insiste en lo contrario. Hubo un momento en la vida de Dolly Parton que marcó un antes y un después. No fue en un escenario iluminado ni en medio de una ovación estruendosa, sino en un gesto silencioso y valiente. Fue cuando decidió cambiar el nombre de una de sus atracciones más emblemáticas, renunciando a un símbolo que hacía referencia a un grupo con vínculos racistas del pasado. Lo explicó con claridad. Nunca quiso herir a nadie y entendía que evolucionar es parte del camino. Con ese simple acto, la reina del country demostró que la grandeza no se mide solo en premios, sino en la capacidad de reconocer errores y crecer desde la empatía. Pero eso fue solo una muestra. Años atrás, Dolly había comenzado a alzar la voz sobre otro tema espinoso: el sexismo enquistado en la industria musical. En entrevistas donde su sonrisa contrastaba con el peso de sus palabras, reveló que durante su ascenso fue objeto de intentos de control, menosprecio y acoso. Nunca dijo nombres, pero su mensaje era contundente. Triunfar siendo mujer en Nashville era como nadar a contracorriente. Aunque tuvieras talento,
Debías pelear cada centímetro para que te reconocieran. Sus palabras inspiraron a nuevas generaciones de artistas, quienes empezaron a verla no solo como un ícono musical, sino como un faro de resistencia e independencia. Sin embargo, la fama no fue una alfombra roja perpetua. Dolly confesó en más de una ocasión que ese personaje que el mundo amaba, esa figura siempre sonriente y exuberante, era en parte una armadura. Detrás de la peluca y las lentejuelas había momentos de duda, de soledad, de preguntarse si alguna vez alguien llegaría a quererla por lo que era y no por lo que representaba. Por eso aprendió a guardar su intimidad como un tesoro, manteniendo a su esposo, Carl Dean, lejos de los focos, y preservando con firmeza los espacios donde aún podía ser simplemente Dolly. Y entonces, llegó enero de 2025. El mundo celebraba sus 79 años, esperando un evento festivo más en la vida de una leyenda. Pero lo que ocurrió esa noche fue mucho más que una celebración. En una transmisión especial en vivo, con los ojos brillando de emoción, Dolly apareció ante las cámaras visiblemente conmovida. No fue solo un cumpleaños, fue una despedida simbólica, una confesión largamente contenida. Con voz temblorosa, reveló lo que durante meses se había murmurado entre bastidores. Su salud se debilitaba. Una enfermedad neurológica progresiva le estaba quitando poco a poco la coordinación, el habla, la movilidad. Los primeros síntomas llegaron como susurros, pequeños olvidos, tropiezos, dificultades para cosas simples. Al principio pensó que era la edad, pero los diagnósticos fueron más duros. Aún así, en lugar de lamentarse, decidió ver esta etapa como un nuevo ciclo, uno que enfrentaría con la misma fe y valentía que la llevaron a conquistar el mundo. En ese momento de total vulnerabilidad, mientras sus manos temblaban, explicó a su público por qué su presencia había disminuido. No quería preocupar a nadie, pero sentía que debía la verdad a quienes la habían acompañado durante décadas. Y con esa sinceridad desgarradora, rompió la barrera entre artista y audiencia. Las reacciones fueron inmediatas: homenajes, lágrimas, palabras de amor desde cada rincón del planeta. Porque incluso las estrellas más brillantes, esas que parecen eternas, también tienen su ocaso. Pero Dolly no se rindió a la oscuridad. Habló entonces de su legado, de la herencia emocional y artística que había preparado con sumo cuidado. Confesó que, lejos del bullicio, ya había grabado decenas de canciones inéditas. Algunas no verían la luz hasta después de su partida, siguiendo un calendario que ella misma diseñó, como si su voz quisiera seguir acariciando a sus fans más allá del tiempo. Entre ellas, hay una pieza especial, Forever John, una canción que, según sus propias palabras, será su despedida definitiva del personaje que la acompañó toda la vida. Más que una melodía, será un testamento de amor, un suspiro de adiós y un último acto de gratitud. Porque Dolly Parton no solo vivió para cantar, cantó para vivir, y lo hizo con el corazón abierto hasta el último compás. Mientras la cámara enfocaba su rostro sereno, Dolly Parton no solo compartía noticias sobre su salud, sino que también abría una ventana al alma de una mujer que, incluso ante la fragilidad, se mantenía firme en su propósito de dejar un legado de amor. Con la voz temblorosa pero el corazón firme, reveló que había preparado cartas manuscritas, diarios íntimos y grabaciones en video llenas de consejos, anécdotas y mensajes afectuosos para su familia, sus amigos más cercanos y los innumerables fanáticos que la habían acompañado durante décadas. No quería que su despedida fuera sin más una pérdida. Anhelaba que su marcha se transformara en una continuidad de la ternura que siempre supo entregar con su música. Este acto profundamente humano, meticulosamente planeado, no solo conmovió por su generosidad, sino por cómo reflejaba la esencia de Dolly: auténtica, creativa y siempre atenta a las emociones de los demás. En esa misma aparición, también habló con orgullo de uno de los proyectos que más ama: su fundación literaria, la Imagination Library, dedicada a repartir libros gratuitos a niños en situación vulnerable. Con una sonrisa cálida y una mirada que parecía contener el universo entero, afirmó que este sería su mayor legado, incluso por encima de la música.